Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues hoy os voy a traer un vídeo que la verdad llevo tiempo deseando hacer. No sé si lo voy a hacer solamente en una parte o quizá necesite hacer dos, ya que estamos hablando de una figura, bueno, pues muy concreta, muy particular, con una vida delictiva muy larga, y que era, digamos, el ejemplo de inteligencia y maldad, por decirlo de alguna manera, por antonomasia, ¿no?, en el mundo. Eh, lo malo de este tipo de personas es precisamente eso, que utilizan esa gran inteligencia que tienen para causar el mal. Es decir, como el propio Andrés Parra, que interpretó de forma maravillosa a este personaje en la serie Pablo Escobar, el patrón del mal. Pocas personas realmente conocen o conocieron lo que es la dimensión de la maldad de este individuo, ¿no? Eh, Era malo, ¿no?, lo siguiente, es decir, lo tenía absolutamente todo. Y por desgracia, al ser personas inteligentes, bueno, pues consiguen dejar una huella indeleble, ya no solamente en su ámbito, sino en el mundo, ¿no? Todo lo que hizo este señor fue daño y más daño a todos los niveles. Entonces, bueno, yo creo que primero comentar que aquí estamos viendo a nada más y nada menos que Pablo Escobar Gaviria, como todo el mundo sabe. Luego hablaremos un poquito de, bueno, todo lo que es su biografía, su carrera delictiva. Es decir, es muy largo lo que se tiene que contar sobre Pablo Escobar, porque ya os digo que su carrera delictiva tela marinera. Pero antes de eso, me gustaría analizar un poco con vosotros un poco cuáles serían las claves psicológicas, ¿no?, para entender cómo una persona puede llegar a tener esa crueldad tan grande y ese afán de poder, ¿no? Porque bueno, lo del afán de poder aún se puede entender. Al fin y al cabo, no será ni el primero ni el último. Cualquier gran político, mismamente Donald Trump y gente así, no tienen más que eso, un afán de poder infinito. Pero Pablo Escobar tenía una personalidad muy concreta y de hecho su personalidad, evidentemente, por la importancia que tuvo, bueno, pues como individuo, como tal, fue estudiado por la Facultad de Psicología de la Universidad López Vallejo, y fue, bueno, en el año 2014 concretamente, y se llega a la conclusión, aparte de que era un delincuente profesional, que eso es algo que todo el mundo sabe, dedicaba su vida a los actos ilícitos y además era reincidente, ¿no? Su personalidad se inclinaba hacia un perfil egocéntrico social, por lo que su patrón de comportamiento estaba orientado hacia la ambición, y todo lo estamos hablando no hacia una ambición normal, sino hacia la ambición hasta el máximo nivel, ¿no? La arrogancia y también incluso lo que sería el exhibicionismo, ¿no? Entonces, bueno, igual que otros narcotraficantes, cuando era capturado y se le daba la oportunidad de aparecer de alguna manera en los medios de comunicación, siempre se mostraba sereno, se mostraba desafiante y sobre todo es importante realizar un estudio de los gestos que realizaba y que indicaban a sus seguidores de alguna manera que seguía al pie del cañón, ¿no? Independientemente de que esto fuese o no fuese así en ese momento. Digamos que tenía tal afán de notoriedad que intentaba siempre aparecer como una figura de los negocios junto a los políticos y en general, bueno, pues distintas investigaciones que se llevaron a cabo sobre el perfil de personalidad de los narcotraficantes destacan que suelen mostrar una apariencia afable, resentimiento social, deslealtad, conductas agresivas y violentas, sin ninguna duda, ausencia de sentimientos de culpa, tendencia a la mentira y a la manipulación, grandes ansias de poder
además de ser personas vengativas y calculadoras. Sin duda, Pablo Escobar fue el mejor ejemplo de ello. Mostraba todas estas cualidades, ya os digo, de manera especialmente exagerada, y además era una persona, aunque no lo parezca, antisocial. Por tanto, la causa de este tipo de comportamiento era fruto de factores tanto exógenos, es decir, externos, como endógenos, internos, ¿no? Entonces, entre los factores externos, por ejemplo, que provocaron su patrón de personalidad, se encontraron pues la pobreza que vivió en su infancia, la educación truncada y el estilo de vida en Colombia, o lo que era la guerrilla. Y luego, por otra parte, están los factores internos que destacan, digamos, sus ansias de riqueza y de poder, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a explicar para intentar entender por qué este señor era tan sumamente malnacido y desgraciado, si es que se le puede llamar de alguna manera, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues vamos a empezar por el principio, evidentemente, por su biografía. Y Pablo Escobar, sobre todo, lo que tenía era, bueno, pues una espinita clavada, por decirlo de alguna manera, porque él había intentado llegar a lo máximo en lo que era la política activa de su país, en Colombia. Y claro, esto realmente, aunque estuvo cerca, no lo llegó a conseguir. Lo que significó o fue algo, bueno, pues realmente bastante importante para todo lo que sucedió posteriormente, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, pues para empezar, Pablo Emilio Escobar Gaviria nació concretamente en Río Negro el 1 de diciembre de 1949 en Medellín, y falleció por suerte el 2 de diciembre de 1993, pero como veremos, después de una persecución infinita que parecía que no tenía fin, ¿no? Esto, ya os digo, se refleja muy bien en esta serie, que es la mejor al respecto, y en alguno de los libros que incluso ha escrito su hijo con respecto a la forma, la personalidad de su padre. ¿Quién fue realmente Pablo Escobar? Bueno, pues básicamente un narcotraficante de máximo nivel. Fue un criminal, un terrorista, incluso un político colombiano, y sobre todo fue pues el fundador y el máximo líder, sin ninguna duda, del cártel de Medellín. Y bueno, pues ha sido considerado y sigue siendo considerado uno de los criminales, sin ninguna duda, más famosos y crueles de la historia. Esto es, obviamente, pues por esa trayectoria criminal y todas las víctimas que lamentablemente dejó a su alrededor, que fueron muchas, como iremos viendo. O sea, este señor, digamos que era un Hitler, pero del narcotráfico en este caso, ¿no? Él procedía de una familia humilde, era una familia básicamente, bueno, pues que se dedicaba al campo, que era lo que había en aquel momento para la gente pobre, por decirlo de alguna forma. Y no obstante, era un niño, pues como os comento, despierto e inteligente, que ya desde muy pequeño pues muestra cierta habilidad para llevar a cabo cierto tipo de negocios, ¿no? Entonces, claro, a partir de este momento, o sea, él tiene claro que no, la vida que le ofrecen sus padres no es lo que quiere, y entonces comienza muy pronto, ¿no? Lo que es su vida delictiva, concretamente a finales de los 60, primero trabajando como sicario a sueldo, y luego en el robo de coches, principalmente, ¿no? Luego ya va ascendiendo de una manera muy rápida, por lo que os digo, y ya a finales de la década de los 70 se involucra
en lo que es la producción y comercialización de lo que es la coca al exterior. Es decir, se montó un negocio del copón, fue inteligente a la hora de elegir también con qué y cómo traficar, de quién rodearse, a quién se tenía que quitar del medio, es decir, lo tenía absolutamente todo. Entonces, bueno, como no era nada tonto, en principio lo que hace es formar sus propias alianzas, ¿no? Se empieza a arrimar a gente del mundillo, concretamente en un principio a Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder y Jorge Luis Ochoa, y lo que era su clan. Como sabéis, los hermanos Ochoa eran tres y también bueno, pues se dedicaban al mundo del narcotráfico. Y en principio, bueno, pues él entra de esa manera como el que no quiere la cosa, ¿no? Como un personaje secundario, pero que termina siendo luego sin ninguna duda el líder indiscutible, ¿no? Porque ya os digo, no le temblaba el pulso a la hora de quitarse del medio a todo aquel que lo molestase de alguna manera. Entonces ahí es cuando decide fundar ese cartel de Medellín, que fue una organización que en su máximo apogeo de alguna manera llegó a monopolizar el negocio de la coca desde su producción hasta su consumo, controlando nada más y nada menos que el 80% de la producción mundial de esta droga y el 60% del mercado ilícito de la misma, nada más y nada menos que en Estados Unidos, que era lo que interesaba. Entonces, claro, esto no lo consigue cualquiera. Estamos hablando de un 80%. O sea, es que lo tenía controlado todo. El otro 20% estaba dividido entre otros narcotraficantes, pero él manejaba nada más y nada menos que el 80% del cotarro, que es mucho manejar. Entonces, claro, de esta manera logra muy pronto consolidar un auténtico imperio criminal que lo convierte sin ninguna duda en el hombre más poderoso de la mafia colombiana, que rápidamente dispone de una inmensa fortuna que rondó aproximadamente los 8.000 millones de dólares, si tenemos en cuenta tanto sus bienes como el efectivo. Tenía billetes y billetes y más billetes. Ya veremos después alguna anécdota de lo que llegó a hacer con algunos de ellos. Y no nos podemos imaginar, ¿no?, la cantidad de dinero. De hecho, salió también en Forbes pues, por una de las personas más ricas del mundo. Y luego aparte sus influencias. O sea, tenía comprado a todo hijo de vecino, policías, políticos, en fin, era una cosa brutal, brutal. Entonces, bueno, se consolidó sin duda, ya os digo, como uno de los hombres más ricos del mundo, y nada más y nada menos que estuvo 7 años en esa portada de Forbes, como os comento, ¿no? ¿Qué hacía de alguna manera para justificar, ¿no?, de dónde salía esta cantidad indeleble de alguna manera de capital a comienzos de los años 80? Pues bueno, lo hizo básicamente intentando, digamos, mostrar una imagen, digamos, o limpiar su imagen realizando, como hacen muchos otros, obras de caridad, ¿no?, para los desprotegidos, y con una breve incursión también en lo que es la política. Esto es muy típico no solamente de este tipo de personas, incluso muchos actores y gente de mucho dinero hace este tipo de campañas un poco pues para... no creáis que todos lo hacen por amor al arte. O sea, lo hacen un poco por... bueno, ya que tenemos tanto dinero, pues tendremos un poco que hacer alguna obra de caridad y mostrar que no somos tan
egoístas como para no compartir toda esa riqueza que tenemos, ¿no? Muchas veces forma parte de la imagen que tienen que mostrar al mundo, ¿vale? Eso no quiere decir que no haya personas, a lo mejor como Cristiano Ronaldo o como Angelina Jolie, que efectivamente tengan un interés especial, ¿vale? Y real por llevar a cabo este tipo de acciones, pero la mayoría, bueno, pues lo hacen un poco por mantener esta imagen de, bueno, de no somos tan egocéntricos, tan egoístas y sabemos compartir y ser buenas personas, ¿no? Y porque luego aparte tienen muchas cosas que tapar, por lo general, ¿no? Una serie de escándalos, sus problemas con las drogas, bueno, pues ya sabemos un poco cómo se mueve esta gente. Pero bueno, nada que ver, no obstante, con el tema del que estamos tratando, Pablo Escobar, simplemente lo comento a modo de anécdota, ¿no? Entonces sí que es cierto que, bueno, él esas obras de caridad las realiza básicamente pues para eso, para disimular un poco y decir, no, yo, bueno, pues tengo este dinero porque me dedico a la política y porque además, bueno, soy una buena persona y lo que hizo fue, entre otras cosas, reconstruir el barrio donde él había nacido, en Medellín, que era un barrio básicamente chabolista prácticamente, ¿no? De pobreza máxima. Y bueno, él lo que hizo fue tirarlo prácticamente todo y construir unos pisos pues decentes y tal para toda aquella gente que compartió con él de alguna manera pues su infancia y demás y que le sirvió como excusa perfecta también para pues eso, para quedar como una especie de Robin Hood de los bosques, por decirlo de alguna manera y nunca mejor dicho, ¿no? De hecho, Pablo Escobar es una persona que levanta ampollas por muchos sitios, una persona muy odiada y también muy querida. Es decir, hay mucha gente que lo tiene en gran estima, porque es gente que se sintió ayudada y protegida por este individuo, cuando en realidad todo lo que hizo lo hizo por su interés, su psicología, digamos, no le permitía hacer las cosas simplemente por generosidad. Una de las fotos que más me llama la atención, sin ninguna duda, es esta, que es una foto concretamente de una de las primeras veces, cuando todavía es joven, que es detenido. Y como podéis ver, cómo reta de alguna manera con la mirada y esa gran sonrisa a las autoridades. Es como, bueno, riéndose en su cara, básicamente. Eh, Vamos a ver, espera, voy a bajar la imagen para que vayáis viendo, ¿vale? Que aquí es cuando es detenido, ¿no? Está en esa cárcel judicial de Medellín y ya te digo, su actitud es totalmente desafiante y como diciendo no vais a conseguir absolutamente nada, dentro de 2 días voy a estar en la calle y os voy a joder literalmente a todos. Y así es, básicamente así es. Respecto a la política, bueno, pues llegó a ocupar un escaño como representante a la Cámara en lo que fue el Congreso Nacional en el año 1982. Ya os digo que él tenía aspiraciones de llegar a la presidencia, a ser lo máximo en ese sentido, cosa que no consiguió y por la que siempre se resintió profundamente. Ya que, bueno, pues en el año 1983 pues se publican una serie de cosas en un diario llamado El Espectador que, bueno, pues con una acusación directa del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y de esta manera pues pierde su escaño y es acusado públicamente por sus negocios ilegales. Imaginaos para una persona como Pablo Escobar lo que supuso esto y lo que es ese ansia de venganza que luego tuvo, como veremos, contra este señor, entre otros muchos, evidentemente. De hecho, tanto Lara Bonilla como el director del Espectador, Guillermo Cano,
fueron asesinados, como todos sabéis, posteriormente por Pablo Escobar. Ya os digo que era una persona vengativa, rencorosa como ninguna, y digamos que de alguna manera es: tú me arrebatas mi sueño, yo te lo arrebato todo. Entonces era su manera de ser, lamentablemente, y no hay mucho más que decir. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que en esos años, ya a partir del año 85 aproximadamente, todo lo que es el mundo del narcotráfico está en la cima, está en su máximo auge. Los cárteles, digamos, que dominaban Colombia. Esto también desata, digamos, una guerra contra el gobierno. En ese momento estaba encabezada por Belisario Betancourt, que digamos que fue quien había puesto a Rodrigo Lara como ministro de Justicia, para que veáis el poder que tenía esta gente, ¿no? Entonces, es que ellos eran los que manejaban todo, los que ponían, no ponían, quitaban, compraban, absolutamente todo. Tenían el poder para manejar todo lo que los rodeaba. La política, las fuerzas de seguridad, es decir, todos trabajaban para ellos. Y de hecho, ellos decidían quiénes iban a estar ahí, quiénes no. Es decir, era una auténtica barbaridad, ¿no?, lo que se le permitió a esta gente. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de Lara Bonilla, que, como os comento, fue asesinado por orden de Pablo Escobar, ya os digo, y que, bueno, nada más y nada menos que estamos hablando del ministro de Justicia de Colombia. Con lo cual aquí Pablo Escobar, entre otras cosas, bueno, pues demuestra el gran poder que tenía y que no tenía, vamos, no escatimaba en ningún momento en asesinar a quien hiciese falta, ya os digo. No le tenía miedo absolutamente a nada, todo lo contrario. El miedo era todo para él, de alguna manera. Entonces, bueno, pues este Betancourt fue el que colocó a esta persona como ministro de Justicia, y el que había señalado a, digamos, varios narcotraficantes que estaban involucrados en política, economía e incluso en el mundo del fútbol, porque se podían permitir el lujo de comprar equipos enteros. Eso es algo ya que se da por descontado. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que los narcos, en ese momento, que estaban en ese momento de poder máximo, pues tenían ejércitos privados, tenían negocios por toda Colombia, tenían grandes extensiones de tierra, controlaban los mercados, incluso, por ejemplo, el de las esmeraldas. Lara consiguió desmantelar un laboratorio de coca más grande del cártel de Medellín, llamado Tranquilandia, y decomisó 30 aviones del mismo grupo, aviones, o sea, tenían 30 aviones los tíos, ¿no? Entre otras muchas excentricidades que luego veremos. Entonces, claro, la guerra de los narcos contra el gobierno se empieza a tornar, bueno, pues una cosa ya muy personal, muy violenta y muy sádica. Y claro, aquí es cuando empiezan a cometerse, bueno, pues una serie de asesinatos a mansalva. Ya os digo que en un principio, aunque se intenta más bien aparentar, porque yo no creo que en ningún momento hubiese realmente la intención de negociar, ¿no? Pero parece ser que tras varios intentos de negociar digamos, presionar, llevando a cabo secuestros, asesinatos de jueces, de funcionarios públicos, que eran además elegidos por cosas muy concretas, no elegían a cualquier juez ni a cualquier funcionario, ¿no? En el año 1989, pues el cártel de Escobar, digamos que declaró literalmente la guerra abierta total contra el Estado. Así, sin más.
Lógicamente, para llevar a cabo esta tarea, lo que hace este señor es que tenía, pues eso ya os digo, una gran capacidad intelectual, pues lo que hace es organizarse, lo primero, y financiar, porque pasta le sobraba, lo que es una gran red de sicarios, eh, que eran muy leales, evidentemente, y que tenían, aparte, vamos, es que ni se les pasaba por la cabeza traicionarlo porque sabían lo que eso les podía suponer en todo caso, y que asesinaron a personalidades, digamos, claves para lo que era la institución colombiana, como por ejemplo el dirigente liberal Luis Carlos Galán, que fueron todas aquellas personas que intentaron luchar en vano contra estos tipos, ¿no? Gente que la verdad tuvo muchísimo valor, porque ya os digo, acababan todos muertos, literalmente, o sea, no obstante, pues lucharon por aquello que creían y desde luego que merecen por lo menos nombrarlos, porque ya os digo que fueron de los pocos que se atrevieron a enfrentarse a este tipo de gente. Entonces, bueno, aparte de todo esto, de crear ese grupo de sicarios que les son totalmente leales, pues empieza a llevar a cabo un montón de actos terroristas de manera totalmente indiscriminada. Aquí se sabe incluso que colaboró con ETA de alguna manera en el sentido del empleo de coches bomba. Hizo un viaje a España para informarse de cómo funcionaba eso de los coches bomba, aunque os parezca mentira, y aprendió de ellos cómo se hacían estas cosas y empezó pues sin miramientos a poner coches bomba por todas partes en las principales ciudades del país, que lo desestabilizaron rápidamente. Puso, digamos, a lo que es a las autoridades básicamente de rodillas, y ya os digo que esto lo convierte en el criminal más buscado del mundo a comienzos de los años 90. Nada más y nada menos que fue responsable, entre otras muchas, porque ya lo iremos viendo, del asesinato directo de 657 policías entre los años 89 y 93, y por supuesto de enfrentamientos brutales contra el cártel de Cali. Los paramilitares de Magdalena Medio y finalmente los conocidos como los Pepes. Bueno, el cártel de Cali ya sabéis bueno, que también fueron unos narcotraficantes que cuando Pablo Escobar cayó fueron los que realmente se hicieron con el cotarro de todo este mundo del narcotráfico, y que bueno, también tuvo evidentemente a personajes similares a Pablo Escobar, y que también fueron bueno, pues, tremendamente peligrosos, ¿no? No estamos hablando tampoco de cualquiera. Entonces, concretamente, para haceros un pequeño resumen, el cártel de Cali, digamos que fue el nombre dado por la Administración para el Control de Drogas, DEA, a la organización criminal colombiana, también dedicada al tráfico de coke y lavado de activos, terrorismo, y que estaba encabezada por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño y Elmer Herrera Buitrago, y recibió el nombre del cártel de Cali porque fue en aquella ciudad donde, digamos, llevaron a cabo su principal base de operaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué queréis que os diga? Pues fue otro cártel que causó muchísimo daño, ya os digo, y que, bueno, en su momento, evidentemente estuvo en guerra, digamos, con el cártel de Medellín. Yo es lo que digo, mientras se mataran entre ellos, a mí personalmente es lo que te digo, ¿no? Me daba un poco igual, es más, mejor, ¿no? Se matan entre ellos, pues no hay ningún problema. El problema es que, claro,
todas las víctimas secundarias que hubo y la cantidad de gente que murió por culpa de esta gentuza, ¿no? Tanto de un cártel como de otro. Pero bueno, simplemente para haceros un poco el resumen. Y por otra parte, los PEPs, es importante saberlo, digamos que era el acrónimo que se utilizaba para los perseguidores por Pablo Escobar, ¿no? Era un grupo narcoparamilitar colombiano conformado también por narcotraficantes que habían sido socios en su momento de Pablo Escobar y que fueron financiados precisamente por sus enemigos, por el cártel de Cali, argumentando ser perseguidos por Escobar. Entonces, digamos que es una alianza que hacen los hermanos Castaño, Fidel y Carlos, con esta cúpula del cártel de Cali, básicamente como enemigos de Escobar, por ciertas rencillas que, bueno, que tenían con ellos y que también estaba compuesto por personas de la élite antioqueña, ¿no? Que buscaban también venganza personal. Entonces al final, bueno, era una auténtica locura, ¿no? Además, bueno, pues digamos que también iban contra los propios miembros de la DEA, ¿no? Que como todos sabéis, bueno, pues evidentemente creo que no hace falta decir demasiado. O sea, la DEA es la Administración de Control de Drogas, es la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se dedica a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en los Estados Unidos, además del lavado de activos, pese a compartir jurisdicción con el FBI en el ámbito interno. Digamos que es la única agencia responsable de coordinar y perseguir las investigaciones antidroga en el extranjero. Creo que todo esto es importante nombrarlo y que lo sepáis. Muchos ya lo sabréis, pero bueno, como estoy haciendo yo el vídeo, creo que es importante que sepáis de qué estamos hablando, porque claro, yo os digo los pepes y decís, ¿qué me está contando esta señora? ¿Vale? O sea, entonces, bueno, pues para que sepáis de quiénes estamos hablando. Pero bueno, ya os digo, mientras fuese una cosa entre ellos, a mí me la trae bastante al pairo. Pero bueno, el problema es a toda la gente, ya os digo, que se llevaron por delante en esta absurda guerra por poder, básicamente, no sé, por esa ambición tan desmesurada y con estos hombres tan peligrosos, porque sin ninguna duda eran peligrosos, no lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí tenemos a los dos maravillosos hermanísimos que formaron el cártel de Cali. Como os comento, que también, bueno, ya os digo, posteriormente de la muerte de Pablo Escobar fueron los que tomaron, digamos, el mando, el cotarro del tema del narcotráfico, que también dieron mucha guerra, y concretamente son los hermanos, como os digo, Rodríguez Orejuela, que eran sus líderes, y por suerte, bueno, pues también enemigos de Pablo Escobar, lo que le complicó las cosas y eso siempre ayuda. Aunque ya os digo, eran tan malos unos como otros, ¿no? Al final. Pero bueno, yo creo que a Pablo Escobar no lo supera nadie, ¿no? En el sentido de crueldad y maldad, a pesar de que todos eran malos de narices, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, eso es para que veáis un poco, ¿no? Para que el documental sea completo, por eso digo que es un documental que puede resultar largo, porque quiero que entendáis cómo funcionaba todo el panorama, ¿no? No solamente quién era Pablo Escobar, sino todo lo que había alrededor. Aquí también tenemos una imagen de Pablo Escobar con los hermanos Orejuela, líderes del cártel de Cali, y abajo pues aparecen miembros de los Pepes, que fueron los que finalmente y tras mucha batalla y muchas víctimas de por medio consiguieron, digamos, de alguna manera hacer caer finalmente a Pablo Escobar, ¿no? Al menos ayudaron bastante. Digamos que, bueno, ya después de la consumación de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1991, que le dio a Colombia, digamos, una nueva constitución, se consigue lo que es la prohibición de la extradición de nacionales a los Estados Unidos, que fue una cosa por la que los narcos también lucharon y que lamentablemente finalmente consiguieron.
Es decir, ellos no querían ser extraditados porque sabían que en Estados Unidos bueno, pues eran mal vistos, ¿no? Lo siguiente, y que los americanos, como siempre, pues tampoco se andaban con tonterías en este sentido, y que, claro, estarían alejados de todo lo que es su familia y demás. Fíjate qué pena me daban. Pero bueno, lamentablemente consiguieron, a base de coches bomba, a base de asesinatos, a base de presiones, a base de todo tipo de tal, pues que cuando eran detenidos se quedasen en Colombia. De hecho, Escobar, como un poco intercambio por conseguir este objetivo, decide someterse, entre comillas, a la justicia, con una condición muy curiosa, sin ninguna duda, que fue ser recluido en una prisión concreta denominada La Catedral. La Catedral era, digamos, una cárcel ostentosa, eh, que, que ya os digo, que le permitió seguir delinquiendo tras las rejas, que vivía como un auténtico rey. Era como vivir, digamos, en una mansión donde seguía siendo el puto amo, sin ninguna duda. Era una vergüenza. Y claro, cuando se dieron cuenta de que se dejó capturar, pero que realmente seguía delinquiendo, pues el gobierno bueno, pues quiso volver a capturarlo, pero ya para meterlo en una prisión en condiciones y demás, ya que no podían extraditarlo a los Estados Unidos. Entonces es cuando Escobar, sin ningún tipo de pudor ni problema, pues se fuga, evidentemente, y además de muy fácilmente. Es decir, coge por la parte trasera de la prisión, que fue uno de los episodios sin ninguna duda más lamentables y vergonzosos para la autoridad penitenciaria del país. Y tras su escape, digamos que el gobierno crea lo que es el bloque de búsqueda, digamos, para recapturarlo. Y tras 17 meses de intenso rastreo, fue localizado en el barrio Los Olivos de Medellín, cuando finalmente bueno, pues muere el jueves 2 de diciembre de 1993. Pero ya veremos lo que supuso toda esta fuga, el tiempo que se mantuvo oculto, cómo tuvo que sobrevivir, digamos, él solo por medio de los montes. Es decir, no fue nada fácil capturarlo, sin ninguna duda. Y bueno, sí que es verdad que el bloque de búsqueda pues, fue fundamental en este tema. Aquí tenemos al general Hugo Martínez Poveda, que fue el ex jefe del bloque de búsqueda encargado de perseguir a Pablo Escobar. Abre un momentito que me estoy aquí moviendo. Y digamos que era bueno, el que dio la cacería, y finalmente bueno, murió a los 79 años, muchos años después, por un infarto y demás, pero fue una de las personas que consiguió finalmente cazar, por decirlo de alguna manera, a este individuo. Y hablo de cazar porque era un auténtico animal. Es más, los animales eran bastante mejores que Pablo Escobar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Voy a ver si os puedo poner una imagen de lo que era el bloque de búsqueda completo. Bueno, pues aquí veis un poco algunos de los miembros que formaron parte de este bloque de búsqueda, que finalmente dio caza, tras muchos esfuerzos y tras muchas decepciones, a este individuo. Y voy a ver ahora también si os puedo poner una imagen, ya os digo, de lo que era la catedral, ¿no? Digamos que esta unidad especial de bloque de búsqueda contó con el entrenamiento de las fuerzas élites de los Estados Unidos, porque si no, probablemente no habrían conseguido coger a Escobar, además de la colaboración con lo que fue la DEA como tal y el acceso a la tecnología de punta disponible de la época, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Al final, para estas cosas siempre se necesita la ayuda de los americanos, ¿no? Porque, claro, una persona con el poder que tenía Pablo Escobar, en fin,
digamos que es complicado. Entonces tuvo que ser un auténtico grupo de élite, que lo sepáis, que no eran cualquiera. Bueno, aquí os pongo también una imagen de Pablo Escobar en la catedral, supuestamente con esos barrotes, pero la realidad es que el sitio, ya os digo, que era un auténtico lujazo. Ahora os pongo una foto. Bueno, pues aquí lo tenéis, ya os digo, era como un auténtico chalet gigante en medio del campo donde tenía canchas de baloncesto, campos de fútbol, piscina, tenía absolutamente de todo. Era, bueno, pues un auténtico lujo, ¿no? No una cárcel en realidad. Y ya os digo que se rió absolutamente de todo el mundo cuando decidió escaparse y demás. En fin, es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, mm, ¿qué más se puede decir? Bueno, pues eh, es que claro, respecto a lo que es la biografía y demás, lo que es su familia y demás, ya lo ya habíamos hablado un poco. Pero volviendo atrás y para que entendáis un poco también la situación, digamos que Pablo Escobar concretamente nació en una zona llamada El Tablazo, ¿no? Que es esa zona que luego él reconstruye con esos nuevos edificios. Ya os digo, era una zona rural de Río Negro, en Antioquía, y digamos que fue el segundo de un hogar de 7 hijos, ya os digo. Su padre se llamaba Abel de Jesús Escobar Echeverry, y ya os digo que era un campesino agricultor que dejó una inmensa fortuna cuando falleció. Y Hermilda de los Dolores Gaviria Berrio, que era maestra de escuela. Tuvo varios hermanos, que bueno, no voy a nombrar tampoco. Simplemente comentar que el menor, Luis Fernando, que nació en 1958, fue asesinado a los 19 años en el año 1977. El abuelo, Roberto Gaviria, ya lo había precedido en actividades ilegales de alguna manera, porque parece ser que se dedicaba al contrabando de whisky en épocas en las que esto era, bueno, pues totalmente ilegal, ¿no? A principios del siglo XX. Y fue también, además, abuelo del abogado y político colombiano José Obdulio Gaviria. Eh, digamos que en una entrevista que se le realizó a Pablo Escobar sobre sus orígenes, él manifestaba lo siguiente, ¿no? Mi familia no tuvo unos recursos económicos importantes y vivimos dificultades como las que vive la mayoría del pueblo colombiano, entonces no somos ajenos a esos problemas, los conocemos profundamente y los entendemos. En fin. Sin embargo, bueno, pues sus antepasados y sus familiares más inmediatos no dejaron de destacarse como políticos, empresarios, ganaderos y figuras de la élite antioqueña. Por lo cual, bueno, pues esos orígenes tan pobres y tan difundidos que fueron de conocimiento popular no se correspondían totalmente con la realidad, ¿no? Entre su extensa familia también no se puede dejar de mencionar a Isabel Gaviria Duque, que fue primera dama de la nación, esposa de Carlos Restrepo, que fue nada más y nada menos que presidente de Colombia entre 1910 y 1914. Y fue, bueno, pues el padrino de bautismo, de alguna manera, de Pablo Escobar, y el reconocido diplomático e intelectual colombiano Joaquín Vallejo Arbeláez. Entonces, bueno, pues las cosas no son siempre como parecen. Bueno, pues ya os digo, cómo entra en este mundillo, pues su propia madre cuenta un poco que Escobar empieza a mostrar perspicacia y astucia ya en lo que es la escuela primaria, y en los inicios de la secundaria se hizo evidente que tenía un gran poder de liderazgo, ¿no?, sobre sus compañeros. Concretamente fue muy importante también la figura de su primo Gustavo Gaviria Rivero,
¿vale? Este fue un personaje fundamental en la vida de Pablo Escobar, era una de las pocas personas en las que confiaba plenamente y que lo acompañó de principio a fin hasta su muerte. Ahora os voy a poner una imagen y entre ellos pues básicamente hacían pequeños negocios allí en la escuela, donde ambos estudiaban, rifas, intercambios de cómics, vendían exámenes, bueno, cosas típicas de los chavales, prestaban dinero a bajo interés, o sea que de tontos no tenían un pelo. Y ahí es donde digamos que Pablo empieza a desarrollar esa habilidad para los negocios y el comercio, ¿no? Cuando termina el bachillerato en el año 69, pues es admitido en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, en la que también habían estudiado varios de sus primos Gaviria y bueno, finalmente optó por retirarse porque lógicamente vio que dedicarse a sus negocios, entre comillas, personales era muchísimo más rentable y sí que es verdad que siempre sintió un complejo concreto porque era muy bajito, es decir, medía 1,65. Esto hacía que usase como curiosidad, para los que no lo sepáis, zapatos especiales con tacón para poder, digamos, imponerse un poquito más y poder verse más alto. Vamos a ver una imagen de, a ver si encontramos donde estén tanto Pablo como Gustavo, porque son dos figuras fundamentales del cártel, ¿no? Bueno, pues aquí concretamente los tenemos a los dos. Ya os digo, una auténtica vida de crimen y coke. Y ya os digo que la ayuda de Gustavo, de su primo, fue muy importante y un apoyo fundamental para Pablo. Y para imponerse incluso, ¿no? Era un poco al que le dejaba, digamos, todo el tema del manejo de su gente, de sus sicarios y de esas cosas que, bueno, al final pues fue bastante importante, ya os digo, en su vida, hasta que terminó siendo obviamente asesinado y Pablo, por supuesto, realizó sus correspondientes venganzas. También hay que tener en cuenta que Pablo Escobar estuvo casado y tiene dos hijos. Su esposa concretamente, llamada Victoria Eugenia Henao Vallejo, conocida como La Tata, se casó con él cuando tan solo tenía 15 años. Estamos hablando del año 1976. Sabemos que Pablo Escobar, una de las muchas excentricidades y asquerosidades que tenía es que le gustaban las menores, ¿no? Y ya veremos, una de las peores cosas que para mí hizo en su vida fue precisamente el asesinato de muchas de ellas, con las que primero mantenía relaciones, luego se las pasaba a sus hombres para que jugaran con ellas, hicieran lo que quisieran para finalmente asesinarlas, y luego otras a las que dejó con vida, terminó por ordenar, una vez que se vio asediado, por eliminarlas a todas, pedir que las buscaran y básicamente las asesinaran como si fueran muñecas de trapo, y asesinó, ya os digo, a más de 50 chavalitas, ¿no? Que eran, ya os digo, chavalas de 13, 14, 15 años, lamentablemente. Esa fue para mí una de las peores cosas que hizo este individuo, aparte de muchas otras, ¿no? Digamos de la unión de la Tata con Escobar, bueno, pues nacen sus dos únicos hijos, Juan Pablo Escobar Henao en el año 77 y Manuela Escobar en el año 84. Y bueno, también había una figura, Gloria Gaviria Flores, que fue, digamos, una especie de prima consentida y que fue la madrina de la boda, junto con Carlos Ferch, que era el mejor amigo del Cártel del Sur. Entonces manifiesta en su momento este chico, el Carlos Ferch, el mejor amigo de este cártel, que Pablo mucho antes de morir me decía que quería que su hijo y el mío fueran los dueños del imperio, puesto que él no quería que su imperio acabara. Pero bueno, que se joda,
porque su hijo evidentemente no quiso tener nada que ver, por suerte, con todo este tema, todo lo contrario. Entonces, bueno, Gloria en la actualidad sigue viva, vive concretamente en Bogotá y paga, digamos, casa por cárcel. La patria potestad de su hijo menor pues la tiene su abuela, y lo último que se supo del joven es que vive en Antioquía. Los hijos de Escobar, ya os digo, Juan Pablo y Manuela, bueno, pues después de la muerte de su padre tuvieron que salir del país, pero fueron devueltos a su llegada a los Estados Unidos, corriendo la misma suerte en Alemania. No los querían en ningún sitio, como es obvio, evidentemente, y finalmente lograron instalarse en Buenos Aires, Argentina, donde sí que es verdad que también tuvieron pues ciertos problemas legales que, bueno, posteriormente lograron resolver. Y claro, tuvieron que cambiar de apellido por seguridad, obviamente, porque había mucha gente que quería acabar con todo el clan de Escobar, evidentemente. Entonces, bueno, pues sus nombres y apellidos fueron cambiados por Caballero, y bueno, Juan Pablo concretamente ahora es Juan Sebastián Marroquín Santos y Manuela Juana Manuela Marroquín Santos, que son unas identidades que fueron recientemente reveladas por la voluntad suya, o sea, por voluntad de los hijos. Digamos que incluso en el año 2009, un joven que había nacido en San José de Costa Rica afirmó a la prensa colombiana ser hijo de una relación que Pablo Escobar tuvo en 1974 con una mujer de las muchísimas con las que mantuvo relaciones, y seguramente tenía hijos por todas partes, o sea, eso que no tengáis ninguna duda. Según su versión, pues había sido criado por su madre en el barrio de Desamparados, y cuando el niño tenía 10 años su madre se lo llevó, ¿no?, a los Estados Unidos. Y igualmente lo hizo llamar Pablo Escobar Jr., que ya tiene narices, y se dedicó básicamente a cantar hip hop y a la actuación. Formó parte, de hecho, del elenco de la serie El Cártel de los Sapos y una telenovela en particular. Y después la familia Escobar parece ser que lo denuncia por ser un impostor, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis una imagen de la Tata, la mujer de toda la vida de Pablo Escobar, que fue una de las pocas personas que en teoría quiso realmente, porque parece ser que este hombre era capaz de, en alguna parte de su alma podrida y endemoniada, de sentir amor, al menos por su madre, por su mujer y sus hijos. Otra cosa es que, claro, hay que tener en cuenta que la Tata estaba completamente, aparte de bastante engañada, aunque sabía a lo que se dedicaba su marido, pero no sabía ni la mitad de las cosas que éste hacía. Estaba totalmente manipulada. Tened en cuenta que tenía tan solo 15 años cuando se casaron, ¿no? Entonces, bueno, pues la tenía engañada. No sé yo si en su momento se hubiese puesto en su contra, habría sido capaz de acabar con ella. A mí no me cabe ninguna duda de que habría sido capaz, ¿no? Una persona como él, sin ninguna duda. Sus hijos, bueno, pues sus hijos eran sus hijos, los tenía consentidos, ¿no? Lo siguiente, hizo auténticas locuras para contentarlos, ya veremos alguna curiosidad posteriormente. Pero bueno, vamos a continuar un poco con este tema del que estamos hablando. El 11 de diciembre de 2009, el hijo, que es el que aparece aquí, Juan Pablo, presenta un documental biográfico que se llama Pecados de mi padre, en el que, digamos, pide perdón a las familias de las víctimas de la violencia del narcotráfico. Bueno, ya me dirás qué culpa tenía el chaval, ¿no? Al final. El 8 de noviembre de 2006, un día después de la muerte de la madre de Pablo Escobar, Hermilda, que también fue un personaje fundamental en su vida, el cadáver de Escobar fue exhumado por orden de Nicolás Escobar, que era un sobrino de Pablo, hijo concretamente de Roberto Escobar Gaviria, alias El Osito, que, digamos, acusó a su primo por haber vendido las imágenes de la exhumación a la televisión,
que fueron transmitidas en directo, y de lucrarse con la memoria del asesino. Esta disputa familiar se hizo más profunda tras conocerse que Nicolás se quedó con 3 dientes y un pedazo del bigote que aún quedaba en los restos del cuerpo de Pablo Escobar, aunque él alega que, bueno, las conservó teóricamente para realizar pruebas de ADN que resolverían estos reclamos de paternidad de 2 supuestos hijos del narcotraficante. Pero bueno, esto ya son cosas que, bueno, que os cuento a modo de curiosidad, ¿no? Ya os digo, es que además lo que yo no entiendo es cómo a un sobrino de Pablo, realmente hijo de uno de sus hermanos, le permiten de alguna manera pedir la exhumación y que ésta se lleve a cabo, que se grabe en televisión y se pudiese lucrar de ello. O sea, no entiendo muy bien cómo esto se consintió. No obstante, vamos a poner una imagen de la madre de Pablo porque también fue una figura fundamental en su vida y a la que parece ser que quiso realmente. Bueno, pues aquí tenemos una imagen con su madre, que además lo adoraba y lo apoyaba absolutamente en todo y sabía perfectamente a lo que se dedicaba su hijo. Ella sí que sabía, no como su mujer, que sabía una milésima parte de lo que hacía su marido. Y bueno, ya luego entraríamos básicamente a lo que es detallar todo lo que fue la carrera realmente delictiva después de esta gran introducción y daros a conocer un poco todo lo que rodeó a Pablo Escobar, quién era su familia, de dónde procedía, quiénes fueron sus enemigos, cuáles eran sus aspiraciones, cuál era su perfil. ¿No? Pues ya entraríamos básicamente en todos los delitos que fueron innumerables que cometió, todos los crímenes y demás. Pero yo creo que, bueno, como este vídeo ya está llegando a lo que es casi 1 hora de duración, lo que vamos a hacer es terminar esta primera parte por ahora dejándolo aquí y, bueno, pues se colgará el vídeo y continuaremos próximamente ya entrando en todos esos detalles, como os comento, de esa carrera delictiva, de lo que fueron más concretamente todas sus actividades políticas, su guerra de narcoterrorismo, en fin, hay muchísimas cosas, ya os digo, la guerra de cárteles, o sea, un poco todo lo que os he comentado, pero ya profundizando lo que es en el tema, ¿no? Lo que hemos hecho básicamente en este vídeo ha sido un poco, aunque parezca mentira, un resumen explicando quién era cada quien, qué puesto ocupaba y demás. Pero queda muchísimo, ya os digo, por contar para que lleguéis a ver las dimensiones que llegó digamos, a llegar este criminal, este personaje lamentable. Y bueno, como os comento, os dejo por ahora, nos vemos en breve en el próximo vídeo, que será la parte 2. Así que muchas gracias y que paséis una buena noche.